Que sí, Javi, que podemos empezar ya. Es que parece que estamos de lunes hoy, no. ¿eh? ¿Qué sabes qué me pasa? Que tengo con el frío los dedos así como hinchados y le doy a todos los botones sin querer. Le estaba diciendo a la invitada que está en su casa, dice que, bueno, pues eso, que la tenemos con nosotros. Pero antes de nada, comentarles, para introducir el tema, que ha comenzado el amplio programa de actividades organizado por Juventud en colaboración con diversas asociaciones, entidades y centros docentes de la ciudad. Actividades que se van a llevar a cabo hasta el 23 de noviembre con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Una programación que comenzó ayer con la educación del talento impartida por Jorge Ruiz, terapeuta, profesor de audición y lenguaje y componente, lo conocen ustedes, del grupo Maldita Nerea. Y continúa esta tarde con la especialista en psicología, Virginia García, que va a dirigir un taller vivencial sobre cómo acompañar a tu hijo con altas capacidades. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Me quito las gafas y ya conversamos. Primero, altas capacidades. La charla está dirigida a familiares con alumnado de altas capacidades. Sí, prioritariamente sí. Pero ahí, bueno, tenemos un campo muy amplio. Además, sucede que las altas capacidades es algo que de alguna manera nos toca a todos, porque vamos a hablar de temas que forman parte, como son los talentos, puntos fuertes, fortalezas, desafíos, intensidad emocional, hipersensibilidades, estilos de aprendizaje. El abanico se hace es más muy amplio, es muy ambicioso. Grande. Sí, por eso es que no solamente entonces es para altas capacidades, ese es el título, pero realmente, dado ese amplio abanico, es muy interesante acudir, estemos en la situación que estemos, porque nos va a tocar de alguna manera. Claro, y porque ser mamá y ser papá es siempre un desafío, es una de las tareas más dimensionadas que tenemos, más exigentes en la sociedad, y bueno, acudir a este tipo de grupos y especialmente a una actividad como la de hoy, que tiene un punto de intimidad, porque es también como un taller vivencial donde vamos a hacer cosas, donde vamos a hablar de nosotros un poquito. Es un pequeño grupo, por eso dirigimos primero prioritariamente a estas familias que tienen niños o niñas detectados con altas capacidades o con sospechas, porque de hecho tenemos un pequeño problema en nuestro país. Sí, porque los exámenes se hacen, no sé si se dicen exámenes, pero ahora en el instituto, cuando entran en primero de la ESO, hacen unas pruebas para detectar, no sé si en el colegio se realizan, pero sí que es verdad que hay anteriormente pistas para saber si estamos con un niño o una niña con altas capacidades. Sí, es un tema muy desconocido y la gran mayoría de niños no están detectados. Bueno, necesitamos... a veces los papás lo que sienten es que tienen como un niño o una niña que es diferente y no llegan a entender por qué. Y, bueno, los maestros tampoco estamos muy formados en este campo. Es una realidad difícil porque, siendo una minoría, hay otras minorías que tienen mayores dificultades y mayores problemáticas. Entonces, en un sistema educativo donde no estamos sobrados de recursos, me parece normal también y muy comprensible que esos recursos vayan dedicados a niños con más dificultades. Y aquí quiero decirte una cosa, y es que el diagnóstico o la detección de altas capacidades no es un diagnóstico patológico. Es una condición que nos representa un gran desafío, es como algo muy grande que tenemos en nuestras manos, pero sin embargo sí que puede derivar en desafíos patológicos. Si no son, puede dar lugar a trastornos patológicos si no logramos detectar a tiempo y poder canalizar, porque al final son niños que aprenden, bueno, tienen un cerebro ya, para comenzar, cualitativamente diferente del grupo normotípico. Tienen una forma de ver, entender y pensar el mundo diferente también, con una estructura psíquica y una estructura emocional, que además de esa gran potencia, que es simplemente un recipiente, una capacidad que podemos llenar o no llenar, está esa otra parte más ambiental, que si no podemos hacer esa detección y poder enriquecer
la vida de esos niños, la escuela. Bueno, todo esto pasaría por aquí, porque realmente no hacemos diagnósticos ni detecciones para colocar etiquetas, sino para indagar en el perfil profundo de ese niño y hacer una detección de sus necesidades reales en todos los ámbitos, emocional, cognitivo, en las aulas, y poder ahí entender y comprender a la persona que tenemos delante, porque hay una gran variabilidad interindividual dentro del grupo de altas capacidades, y poder hacer los ajustes necesarios, que normalmente son, bueno, siempre hay denominadores comunes, pero también hay muchas particularidades de una persona a otra, porque somos al final personas. Luego, ¿cuándo sería el momento adecuado para detectar las altas capacidades? Bueno, yo diría que desde el principio. ¿El principio? Desde los comienzos. Porque, ¿y el comienzo lo situamos? Porque en el año cero. Porque las altas capacidades, bueno, la inteligencia se compone de dos tipos de capacidades. Claro, una es la inteligencia fluida, que es la que viene predispuesta, y esta no tiene sesgos ni de género, ni culturales, ni de estratos sociales, ni económicos, ni de nada. Se manifiesta con la misma prevalencia en todas las culturas y en todos los lugares. Y con esa ya venimos. Entonces, cuando nacemos ya está esa capacidad, ese recipiente más grande, pero vacío, que podemos después, con esa otra parte, que es la inteligencia cristalizada, la que se forma a partir de la estimulación, aunque no me gusta mucho utilizar esa palabra porque suele malentenderse con sobreestimulación, por lo tanto diría sobre el enriquecimiento que un niño haya podido disponer, disfrutar, o de determinados respetos de todos los ámbitos sociales hacia sus procesos de desarrollo, hacia sus ritmos madurativos, hacia sus fortalezas, porque realmente estos niños funcionan mucho por motivación intrínseca. Ellos no acatan, no funcionan por el clásico modelo de autoridad, un poco por la superioridad y por la fuerza, ¿no? Porque por un adulto que dice, bueno, yo sé un poco lo que tú necesitas y yo te lo voy a... ¿Vale? Ellos no funcionan así. Ellos funcionan por lo que les motiva, porque lo sienten como una pulsión tan fuerte que ellos además vienen como con una brújula muy clara, disculpa, del lugar al que tienen que dirigirse. Entonces, a veces es simplemente lograr percibir, escuchar, percibir, sentir, conectar con ese niño y entender qué es lo que hay detrás y cuál es la mejor manera de poder acompañarlo. Pero ese primer paso siempre es poder sentir a la persona que tenemos delante. Wow. Es que, claro, detectar, primero, ¿cómo se detecta? Porque me has dejado, claro, porque los papás y las mamás, en este caso, pueden estar percibiendo que su hijo o su hija le está desafiando y no es así. ¿Me equivoco o no? No, no es así, efectivamente. Bueno, te decía que ese modelo de autoridad que ellos rechazan debe de basarse en el vínculo. Y esto es clave. No tanto en esa fuerza o ese yo sé lo que tú necesitas, sino en el vínculo. Porque desde ahí sí pueden responder. Entonces, lo primero de todo sería poder establecer vínculos de respeto hacia ese niño, de respeto hacia sus ciclos, hacia sus fortalezas, también abrazando sus desafíos, de respeto por sus retos, como pueden ser las intensidades emocionales, las crisis, que también son, porque este potencial ampliamente cualitativo abarca todas las áreas. Igual puede despuntar en la inteligencia que en esa parte emocional. Entonces nos encontramos con niños con grandes expresiones, cuando están tristes están muy tristes, cuando están felices son los más felices del mundo, que nos contagian a todos. Y son esas como pequeñas pistas que un padre y una madre, cuando está perceptivo, atento, en un espacio seguro, y esto es muy importante, ajeno al estrés y a las prisas, puede ir sintiendo, detectando, pero es que es importante, ¿no? Aunque sean microespacios, porque no podemos en este momento transformarnos 100%, pero sí crear esos pequeños espacios donde uno está observando o se para a sentir y a decir, bueno, es que mi hijo es, no sé qué tiene, pero es diferente, porque esto es lo primero que sienten los padres, no saben bien qué pasa.
Pero bueno, esas primeras rabietas de los 2-3 años son muy profundas, son muy intensas, son muy duraderas. A veces también, y este es el gran desconocido dentro de todos los subapartados de las altas capacidades, los desafíos sensoriales, las hipersensibilidades. Porque, bueno, no es un indicador únicamente de altas capacidades. Hay otras personas que también son altamente sensibles, niños NAS, personas PAS llamadas, y esto es algo que se está como investigando más en los últimos tiempos, pero sí que tienen como entradas sensoriales más altas o superiores al grupo normotípico. Y entonces son esos niños que encuentras que bueno, que les molestan a lo mejor las luces, les molestan los sonidos fuertes, ¿no? Les abruman todas estas entradas. Bueno, esto son generalidades, ¿vale? No, todo no se cumple en todo. Habrá niños con altas capacidades que son de libro y pasan por todos estos indicadores y otros que tienen menos. Pero en un 90% de los niños con altas capacidades vemos estos indicadores como desafíos sensoriales. Esos niños que a veces tardan en salir de casa porque es que les molestan hasta las costuras de la ropa, ¿no? Cuando tienen esa sensibilidad táctil, por ejemplo. Y claro, ante esto tenemos que saber que no son caprichos de los niños, es que realmente a veces te dicen, es que me duele la ropa, mamá. Sí. Por eso el conocimiento. ¿Esto va también ligado de las buenas notas o puedes estar delante de un niño de altas capacidades y que no sea brillante las notas? Para nada. Esa es muy buena pregunta porque ese es uno de los grandes mitos que están haciendo mucho daño. Porque además si tú tecleas en Google altas capacidades y le das a imágenes, lo primero que te van a salir son un montón de niños y niñas disfrazados de Einstein con una pizarra detrás llena de algoritmos y fórmulas matemáticas. Y para nada se corresponde con esto. Es que hay muchos niños que, bueno, esos son los que más fácilmente son detectados por los profesores, ¿no? Que ya van destacando con sus rendimientos altos académicos y son los afortunados que son vistos a tiempo. Pero luego hay muchos otros que no. Porque el estilo de aprendizaje con un cerebro cualitativamente diferente es cualitativamente diferente también. Y esa inteligencia no funciona por deducción, por ejemplo, funciona por procesos más inductivos, tienen sus propios mecanismos y procesos de creación de aprendizaje, no funcionan por repetición y memoria, que es el sistema tradicional escolar, que se divide, donde dividimos el aprendizaje en dos fases para la mayor parte de las personas, que es primero comprender y después incorporar esa información y aprenderla. Los niños con altas capacidades y las niñas directamente hacen simultáneamente estos dos procesos. Entonces ellos no necesitan repetir y ante un sistema que está en la repetición constante, y ellos se aburren. Y que están también en este sistema de autoridad que yo te comentaba antes, donde bueno, pues el maestro es como una figura aparentemente de superioridad, que luego los maestros son un encanto, que yo soy maestra y no somos así, ¿vale? Pero el sistema nos lleva a este lugar. Es el sistema el que claro, te aboca. Exacto. Entonces estos niños se aburren. Y además bueno, tienen también otra cosa que se ha descubierto, esto me parece fascinante, es que su tipo de inteligencia no es lineal, como la mayoría del resto de nosotros, sino que llegamos por un input de información, vamos llegando a otra cosa y a otra cosa, y al final llegamos a soluciones que nos llevan a ejecuciones, y ellos no. Ellos en un input sensorial o en un input de contenido también le lleva como una especie, esto se llama pensamiento arborescente, le lleva como una especie de ramificación donde aparecen una barbaridad de otros inputs a su vez que llevan a otros. Todo esto aparece simultáneamente. Entonces nos encontramos en las aulas clásicos niños donde los maestros dicen, es que pues no quiere porque no puede pero no quiere, o es que se despista porque está pensando en otras cosas, y no hay una verdadera comprensión de que lo que está pasando es que ese niño está teniendo cientos y cientos de ideas en su mente que le están apareciendo a cada paso de información, a cada nueva palabra que está leyendo. Me decías un minuto.
Que se nos ha cortado en la radio, pero podemos continuar. No, nos queda nada para que se nos corte la radio 30 segundos. Ay, bueno, pues nos despedimos, pero estaría hablando contigo todo el día. Ay, yo también. Me ha encantado, pero sí que invitamos a las 7:30. A las 7:30. A las 7:30 en el edificio bioclimático para continuar con esta interesantísima conversación. Gracias, Virginia, por estar aquí. Virginia García, psicóloga. Maestra. Y maestra. Maestra. Gracias. Muchas gracias a ti.